Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va, muchachos? ¿Bien? Buenos días. Hola, profe. Hola, Paulita. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Cómo van, mi profe? Bien, sí, señor. Bien, bien. Bueno, muchachos, ¿cuál es la idea? Ya les comparto. Denme un segundo ahora acá. Quiero ver. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Mi pantallita. Listo. Entonces, las actividades pues, que hay que desarrollar, ya como lo habíamos hablado, lo de la ET, imagino pues que ya la desarrollaron para ambos ejercicios, para ambas asignaturas, tanto de programación como de presupuesto. Entonces me imagino que ya las habrán visto, ¿no? Y las habrán desarrollado. Entonces, pues acá, ya como tal, bueno, había una parte de nivelación de recursos que quería como mostrarles. Ya pues vimos todo lo de la EDT, el diagrama de Gantt, ¿sí? Cómo se saca la trayectoria de ruta crítica, ¿vale? Lo que nos falta es hablar un poco pues de esta de nivelación de recursos. Obviamente esto ya es como terminando, pero pues lo que vamos a comenzar como en esta semana, nosotros acá estamos hasta ahora terminando la semana 4, estamos pues bien de tiempo. Es un poco de programación de actividades y de tiempos. Obviamente los modelos de programación en CPM, PERT, que pues yo les había mostrado en unas diapositivas. Déjenme a ver si la encuentro acá. Que les había mostrado si me perdí. No sé si la tengo acá. Bueno, este es como tal, pues un ejercicio, lo miramos acá, del diagrama PERT, ¿sí? Obviamente, pues, ¿de qué se trata este método de PERT? Entonces, obviamente, tenemos una serie de actividades, ¿sí? Tenemos unas predecesoras. Recuerden que pues las actividades predecesoras son aquellas que dependen de una actividad como tal, o de varias actividades para poderse realizar. Entonces se debe verificar el tiempo, como lo habíamos analizado en la clase pasada, ¿sí? En la que desarrollamos ejercicios, ¿vale? Revisando cuáles tenían holguras, cuáles eran el día inicial hasta el día final, ¿vale? Y pues obviamente la diferencia del PER es que utilizamos una duración optimista, una duración esperada y una pesimista. Entonces, se analiza de acuerdo a una fórmula que ya pues está estandarizada. Entonces, yo digo, si voy a realizar mi actividad y soy juicioso, supremamente juicioso, pues obviamente
esa es una duración optimista. Entonces, obviamente voy a sacar mi actividad en cierto tiempo. Por ejemplo, aquí sería una actividad para la primera, una actividad de 4 días o en semanas, acá no sabemos en qué esté, pero digámosle que son en semanas, ¿sí? Entonces, digámosle que esa es mi duración optimista, que yo todos los días voy a trabajar y voy a sacar eso en 4 semanas, ¿vale? Pero pues ya tengo una duración esperada, o sea, yo espero que me demore, que porque estoy hasta ahora iniciando, estoy trabajando como en esa parte, entonces de pronto me falta alguna documentación. Entonces yo voy a decir que tal vez se me van a ir 2 semanitas más, ¿no? Entonces voy a tener una duración pues esperada, ¿no? O sea, yo espero que con esos imprevistos pues obviamente me vaya a durar 6 semanas. Y a su vez tengo pues una duración pesimista en la que yo digo, uy, joder, chica, o sea, no hice nada, me toca alargar el tiempo y pues obviamente estamos diciendo que yo la voy a hacer la actividad en 8 semanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos tiempos, hay algunos que ya están estandarizados como otros que se coloca de acuerdo al trabajo, ¿no? Al trabajo realizado. Entonces, de pronto que no tenga todo el personal o algo que me pueda suceder, entonces, como complicado, ¿no? Entonces, pues yo cuadro esos horarios, cuadro esas como tal, digamos, esos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, aquí la construcción del parque temático, en optimista en 12 semanas, en esperada 16 y en pesimista 22 semanas, ¿sí? Que me vaya a durar. Entonces hago un análisis PERT, ¿sí? Entonces eso va de acuerdo a una formulita, ¿sí? Que dice pues que obviamente se toma la duración optimista, se suma con la multiplicación de 4 veces la duración esperada, más la duración pesimista, y todo eso pues se divide en 6. Eso ya es una formulita. Déjenme a ver si acá encuentro las diapositivas que les había mostrado esa vez. No me acuerdo dónde están. Se me perdió. Déjenme ver acá una cosita. Voy a cerrar acá un poco, dejar de compartir. Voy a mirar si encuentro las diapositivas que les mostré esa vez. Bueno, ahí me escuchan, ¿cierto? Es que a veces se me va el audio. Sí, señor. Ok, listo. Dame un segundito, ya estoy acá abriendo. Programación. Bueno, acá está. Entonces, lo que sucede es que, bueno, el diagrama de PERT, ¿sí? El término PERT, pues es un acrónimo en inglés que es de técnica de revisión y evaluación de programas, ¿sí? Y es una forma visual de representar las tareas
que forman el proyecto y las relaciones entre ellas. Esta representación visual, pues es lo que se llama el diagrama PER del proyecto y suele usarse junto con el método de que, como ya lo habíamos visto, el de camino crítico, el de ruta crítica o el CPM, ¿sí? ¿Y para qué se hace? Para planificar proyectos. De esa forma, pues ese diagrama permite planificar el proyecto, identificar el camino crítico del proyecto, las tareas críticas por no tener holgura y calcular su plazo mínimo de ejecución. ¿Listo? Entonces ya les hablaba pues la representación con el nombre, la fecha de inicio, la fecha fin, qué significaba cada una, los pasos, es todo lo mismo que ya habíamos visto, ¿sí? Únicamente que si aplicas esa formulita, como ya les digo, precisamente para poderlo realizar. ¿Listo? Entonces vamos a devolvernos al ejercicio. Bueno, esto es todo lo que se aplica para realizar pasos adelante, pasos atrás, ¿sí? Como se ha podido ver, calcular y representar el diagrama PET a mano es algo bastante tedioso. En proyectos complejos, pues hay hitos intermedios y relaciones entre áreas más complejas, ¿sí? En esa tarea es mucho más difícil realizarlo a mano, acabando siendo casi imposible. Pues para ello, pues se utiliza una herramienta, en este caso nosotros lo hacemos como el Project, que permite representar este gráfico de forma automática y sin riesgo de error. Entonces ya hablamos de la Critical Path Method, que es el método de ruta crítica, que es lo que hablábamos del CPM, ¿no? Bueno, acá tenemos lo de los diagramas de flechas, que ya les mostraba, el cálculo de la trayectoria crítica, cada uno de los sistemas, ¿listo? Ese era lo que teníamos. Entonces ahora les voy a mostrar acá, pues obviamente se debe generar un diagrama de red, ¿sí? Para pues este proyecto. Entonces acá pues ya había trasladado esta imagen aquí a esta tablita y había calculado pues obviamente el PERT, como ya les digo es la versión. Profe, Sí. discúlpame, ¿lo puedes agrandar un poquitito? Qué pena. A este. Soy yo, habla. Ah, ya. Déjame ver una cosa. No sé, de pronto oculta los estudiantes para que te salga un poquito más grande y ya. Listo, profe. Listo, Ya lo aumento porque, bueno, fijar, no sé si ahí te aparezcan de pronto más grande. Bueno, ahí lo pueden ver más grande, de pronto. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces tenemos una oración optimista, una oración esperada y pesimista, ¿cierto? Y se hace el cálculo del PERT, que es sumar la duración optimista más 4 veces la duración esperada, más la pesimista, y todo eso divide en 6, que eso ya es una fórmula estandarizada para calcular, para ese cálculo PERT. ¿Listo? Entonces, teniendo ya las actividades, todo eso, pues se realiza el cálculo de duración de la actividad, ¿sí? Se realiza como tal un diagrama, si lo podemos ver, entonces, de acuerdo a las predecesoras, por ejemplo, el estudio de mercado, que es la actividad número 2, precede la 1, pues acá lo tenemos, la 2 precede la 1, ¿cierto? La 6, por ejemplo, bueno, la 5, por ejemplo, veámosla, depende de la 2, de la 3 y de la 4. Entonces acá lo podemos ver. El estudio de sostenibilidad, entonces precede del estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. ¿Vale? Entonces aquí este es el diagrama de red, como ya lo vimos. Si se dan cuenta, pues acá de la 3 sale esta, la 12, 13, 14 y 15. ¿Vale? Y de ahí, pues obviamente debemos verificar cuál es la ruta crítica y todo lo que realizamos, ¿no? Entonces, voy a cerrar acá, no guardar, y voy a abrir este documentico. Este documentico de acá. Bueno, entonces, pues ya aquí está como tal el cálculo de la ruta crítica, ¿sí? Si se dan cuenta, acá está el cálculo de la duración por cada actividad PERP,
con todos sus respectivas ecuaciones. Acá se realizó el cálculo, ¿cierto? ¿Cuáles son la definición de las actividades de la ruta crítica? O sea, con el diagrama, aquí ya desarrollado, ¿sí? Podemos ver cuáles son las que tienen holgura cero, cuáles son las que tienen algunas variaciones, ¿cierto? Y, por ejemplo, acá, pues, definimos cuál es la ruta crítica. Entonces, pues, acá no le colocamos números, o bueno, sí tiene cada uno su número, pero en sí las actividades que se deben realizar sí o sí de la ruta crítica, pues, es la formulación del proyecto, el estudio de mercado, el técnico, la adquisición de materiales, la construcción del parque temático, la puesta en funcionamiento, la evaluación y, pues, la duración máxima, que tenemos 42 unidades de tiempo. En este momento, pues yo les estaba diciendo que era de semanas, ¿no? Entonces aquí serían 42 semanas. Bueno, por otra parte, pues ya teniendo esa ruta crítica como tal, si se dan cuenta, acá se colocan las mismas actividades para poder calcular la probabilidad de éxito, ¿sí? Entonces, por aquí dice calcular la duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 84%. Estamos diciendo que tenemos un 84, probabilísticamente tenemos que vamos a terminar en el 84% de esas 42 semanas, ¿vale? Realizando ese análisis PER. Entonces, cuando yo ya realizo el diagrama, yo miro cuál es la ruta crítica, yo acá la dibujo en rojo, si se dan cuenta, la dibujé en rojo, y efectivamente, pues bueno, me dio esta ruta crítica, y lo que yo hice, pues, es coger esas actividades, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 12, 13, 1, 2, 3, 12, 13, 14 y 15, esa es como tal mi ruta crítica, ¿vale? Entonces, yo tengo los mismos días que ustedes pueden ver acá, el mismo análisis PER, ¿cierto? Acá lo están viendo. Digamos para la 1, 4, 6, 8, 6 días. Para la 15 tengo 1, 2, 4, 2, entonces acá está 1, 2, 4, 2. Y lo que hago pues es sacarle la desviación estándar, ¿cierto? Entonces esa desviación estándar yo lo hago a través de esta formulita, ¿sí? Que es coger ¿cómo es que se llama? La duración pesimista menos la duración optimista y la divido en 6. Es un cálculo muy rápido, entonces únicamente, pues como yo lo puedo ver acá, voy a aumentarlo un poquito para que ustedes lo vean allá. Cojo y hago esa desviación estándar, entonces es como hacer un pequeño cálculo de si yo tengo ese tiempo pesimista y ese optimista, lo divido, pues, o sea, trato de dividir como en ese PERT, como en ese cálculo. Bueno, miren, aquí la sumatoria de estos días según la ruta crítica me dio 42, ¿cierto? Para pesimista me darían 58, la duración esperada pues sería 42, la optimista pues serían 29, o sea, siempre serían 13 semanas más que me gastaría si yo lo analizo en la duración esperada y en el análisis PERT. Bueno, entonces, pues saco la desviación estándar, que es únicamente coger esas dos, y ya aplico como tal la varianza, que es la doble, o mejor dicho, el cuadrado de la desviación estándar. O sea, es como si cogiera ese valor, obviamente lo aplicara al mismo, ¿sí? Y me da la varianza. Entonces, estos ya son como términos estadísticos que utilizan precisamente para realizar el análisis de estos proyectos. Según pues, ustedes pueden ver la desviación estándar, ¿se acuerdan que eran como una campanita? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy, cómo me varía de acuerdo a si me muevo unas semanas más, unas semanas menos? Entonces, ¿qué resultados voy a esperar? ¿Vale? Eso es como tal. Bueno, se realiza acá una suma de esa varianza
Ya sabemos que la duración del proyecto pues va a ser 42, la varianza del proyecto pues es este mismo valor que la suma de las varianzas. La desviación estándar del proyecto, obviamente, pues también es ya con fórmula sacarle la raíz, obviamente, a la varianza del proyecto, o sea, es esta misma como si yo lo sumara, si me voy para acá. Oh, perdón, este valor, no mentiras. Perdón, es sacarle la raíz a la varianza, tendría la desviación estándar del proyecto. Y obviamente al aplicarle el 84% de la duración, pues tengo que aplicar una formulita en la que dice, es esta, en la que dice que debo coger la duración del proyecto y multiplicarla por, como decir, por uno más la varianza. ¿Sí me entiendes? O sea, perdón, más la desviación del proyecto. O sea, que quiere decir que yo voy a mirar, sí, voy a mirar cuánto, o sea, con ese rango de probabilidad, con ese rango de duración, más o menos cuántas semanas, o sea, probablemente cuántas semanas me pueda gastar. Por eso es que aquí en el ejercicio dice calcular la duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 84%. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas semanas me voy a gastar de más? Entonces, por ejemplo, aquí me gastaría 2 semanas más, 2,13 semanas más, ¿cierto? Realizando pues el proyecto, ¿sí? Entonces, esto ya son algunas tablas de distribución, las que pues me dan una varianza, me dan una desviación estándar, pues dice que se utilizan, bueno, ahí se utilizan estas formulitas precisamente para calcular pues esas distribuciones normales. Esto es más como un método estadístico, perro. Entonces, pero sin embargo, se aplica todo esto del diagrama de red, ¿vale? Este mismo ejercicio pues se llevó al project, eso es lo que vamos a ver en el segundo 50. Este como tal es el programa project, como lo podemos ver es igual a una hoja de Excel con un gráfico, ¿sí? Si se dan cuenta, yo le coloco acá, yo coloco el proyecto, coloco las actividades, le coloco la duración. Puedo colocarle tentativamente una fecha de comienzo, ¿sí? Aunque pues yo puedo colocar, yo puedo hacer este análisis, digamos, cuando ya comenzó el proyecto, cuando, digamos, lo tengo a futuro. Y pues obviamente acá pues es como por darle una fecha tentativa. Se le colocan las predecesoras, ¿sí? Aquí está. Las mismas, esas van separadas cuando son más de una, van separadas por puntos y comas. Y este es el diagrama de Gantt que me saca el programa. Entonces, si se dan cuenta, este es pues un poquito más ordenadito. Se puede ver la ruta crítica, que es esta roja. Ahí me dice cuáles son las actividades de la ruta crítica, ¿sí? La 1, la 2, la 3. Recuerden que este de acá es independiente, por eso es que digamos, como tal, se van cambiando, porque en el 1 tengo el proyecto como tal, ¿cierto? Y acá, obviamente, pues ya empiezo la primera actividad, entonces ya la tendría como 2. Esto, si se dan cuenta, pues cambia debido a cuál debe ser, ¿sí? No es igual a este que tengo acá, perdón, no es igual a este que tengo acá, porque si se dan cuenta en el diagrama, en el PERT, ¿dónde está? A este lado, sí. El estudio de mercado depende de la primera actividad. Y si se dan cuenta aquí, pues o sea, yo lo debo, el estudio de mercado depende de la primera actividad, pero este está en la casilla 2, por ende yo no me puedo equivocar colocando los mismos datos, ¿vale? Porque, ¿qué pasaría si yo le coloco acá que 1? Entonces me genera un error, que dice, Project no puede vincular una tarea de resumen a una subtarea, ¿sí? Y se anule la sangría de la subtarea para que no se encuentre bajo la tarea de resumen y vuelva a intentarlo. ¿Por qué? Porque este es un resumen de todas estas actividades que yo desarrollé, ¿sí? O sea, yo puedo contraer esto, el proyecto.
como tal. Eso lo vamos a ir viendo. Estas son actividades. Pero cuando, digamos, tengo paquetes de trabajo, como creo que yo les mostré allá en una clase, entonces, obviamente, yo puedo desplazar, déjenme ver acá si puedo revisarle con otros, con algún otro ejercicio que tenga por acá. No. Venga, miramos acá. A ver. No, no hay nada. No hay nada de eso. Bueno, acá no lo tengo. Pero bueno, no. Creo que no. Acá, en este. En este debe haber un project. Bueno. Entonces, si se dan cuenta, pues acá sí está por paquetes de trabajo. Entonces, si yo despliego esta, acá hay un paquete de trabajo, acá hay otro paquete de trabajo, otro paquete de trabajo, otro paquete. Y acá, si se dan cuenta, hay otros subpaquetes. Entonces, aquí de este se desprende este y de este se desprende todas estas dos actividades. De este otro subpaquete, pues se desprenden estas otras dos actividades. ¿Vale? Entonces, yo contraigo en el programa, voy a tener todos estos paquetes de trabajo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues estos son los paquetes principales de todo el proyecto. Si despliego uno, pues obviamente ahí va a aparecer su subpaquete y sus actividades. Este es otro subpaquete y con otras actividades. ¿Vale? Entonces, hasta ese nivel era que debíamos llegar en la EDT, más o menos. O sea, no colocar pues todas las actividades, pero sí verificar qué paquete. Entonces, bueno, esto ya es un análisis que se le realiza, eso es más adelante, eso es de dineros. De pronto yo se los voy a mostrar un poquito así, digamos, por encimita, porque obviamente, pues acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, el proyecto ya está completado al 100%. Tuvo un valor acumulado del proyecto de 4.264 millones supuestamente que debía tener. El costo real del proyecto me salió en 4.255, o sea, quiere decir que estamos como a 9 millones de desfase, creo que es. ¿Sí? Este es el costo actual. Este CPF es el valor del proyecto como tal, el valor planeado del proyecto. ¿Qué más tenemos por acá? Este es el saldo, ¿sí? Que me da. ¿Sí? O sea, son valores, este es en inglés, por ejemplo, este es variación al finalizar el proyecto, ahí dice. Entonces me dice, muestra la diferencia entre el valor, el costo del presupuesto al finalizar o el costo de la línea base y el valor costo estimado. ¿Listo? Entonces ahí me muestra para una tarea y me muestra la fórmula que se maneja para realizar ese análisis. ¿Listo? Estos son pues unos índices. Este es un índice de rendimiento de los costos. Esto es como más presupuestal, ¿no? Pero pues de pronto vamos a ver eso. Lo que me interesaba era mostrarles el diagrama de Gantt que sale acá. Cómo sale allá cómo sale aquí cuando yo le coloco las actividades, ¿cierto? ¿Qué ruta crítica me muestra? Entonces ahí yo puedo con eso analizarlo, sacarle la varianza, la desviación estándar, ¿listo? Como tal. Pero pues ese diagrama PERT, lo que ya les digo, me permite realizar ese análisis, este análisis de duraciones, en cuanto cuando si soy optimista, esperada y pesimista, pues de ahí puedo sacar, porque si obviamente yo analizo cuánto me voy a gastar, digamos acá, cuántos días tengo. Supuestamente aquí, bueno, hay 89, pero al realizar con todas las predecesoras, con la ruta crítica más bien, es la que vemos aquí en esta tabla, que me da una duración pesimista de 58 semanas, o sea, estoy hablando de 16 semanas más, 4 meses más me voy a durar. Perdón, en realizar el proyecto, pues obviamente eso va a tener unos costos significativos, ¿sí? Si yo tengo en un proyecto una duración pesimista. Bueno, eso era
Prácticamente lo que quería mostrarles acá de la programación de obra, ¿sí? Entonces, acá pues ya lo podemos ver, modelo de programación CPM-PERT, eso pues obviamente esa unidad pues la vamos a ir viendo, vamos a ir mirando, haciendo unos ejercicios, unos pequeños ejercicios de cada uno de ellos, analizando, ¿sí? Me interesa más pues que hayan podido sacar esta EDT, ¿sí? La trayectoria crítica, ¿sí? Como lo vimos en la clase pasada, cómo se puede sacar esa trayectoria crítica, que hayan visto ejercicios. Yo les voy a mostrar de los que realizamos la otra vez en clase, vamos como a tomarlos otra vez, los otros, vamos a desarrollarlos, pero también pues vamos a desarrollar uno con PERT para que podamos hacerlo con esas duraciones optimistas, mirar qué sucede, cuántas semanas se aumentan cuando yo hago el análisis de la varianza, cuando me dicen una probabilidad de que el proyecto se cumpla, ¿sí? A su 84%, en tiempo, ¿sí? O sea, eso es cuánto tiempo más. Eso es lo que les comento. Bueno, en cuanto a esta nivelación de recursos, eso lo vamos a ir viendo en clase, ¿sí? Yo les voy a mostrar. Lo de la nivelación de recursos, ¿qué quiere decir? Digamos, cuando usted tiene una cuadrilla y la tiene para ciertas actividades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, digamos, usted tiene cierto personal, entonces usted lo ubica para cierta actividad, entonces va a empezar otra y usted lo necesita, pero él sigue en la anterior actividad. Entonces, hay que mirar cómo se nivelan esos recursos, ¿sí? Como digamos, estamos utilizando un equipo y lo podemos mandar a otro lado. Entonces, esa es la nivelación de recursos. Pero pues vamos a verlos con unos ejemplos sencillos, no es tan complicado. Eh, Eso es lo que vamos a manejar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no tenemos preguntas. ¿No hay preguntas, muchachos? Profe, es que Heather está preguntando sobre que mañana hay que entregar un taller. ¿Cuál? Sí, o sea, nosotros ya habíamos hablado desde la clase pasada que se debía entregar generalidades de la EDT, ¿sí? Ahí le dice qué es lo que debe hacer, revise, lea cuidadosamente la guía, ¿sí? Donde aparecen condiciones de entrega de la actividad. Yo les había comentado que esta actividad también le servía para la otra asignatura, la de presupuesto, y sino que en la de presupuesto se le añadían otras cosas. Entonces, miremos la de acá, rápidamente se las muestro para que pues no vaya a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, en esta lo que se debe hacer es seleccionar un proyecto de interés. Profe, ¿vas a hablar de la de Esta es de la de, ¿cómo es que se llama? De la de programación. programación? ¿Cómo? Todavía estamos en programación. Sí, todavía estamos en programación. ¿Listo? Deme un segundo. ¿Vas a presentar algo o no? Sí, 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 dame un Ah, listo. segundo. Sí, señor. Sí, señor. Qué bueno.
Bueno, estaba viendo por aquí. Bueno, entonces, le comentaba a Haider, o bueno, a todos, que la actividad que se debía realizar, pues era una estructura de desglose de trabajo, que yo le expliqué pues ese día en clase, les expliqué, les mostré algunas diapositivas cómo se debía desarrollar, por paquetes de trabajo, por actividades. Entonces dice, con base en esa información, pues seleccionar un proyecto de su interés. Dice, de ser posible en su localidad, de ese proyecto deberá tener en cuenta la investigación del proceso constructivo por diferentes medios audiovisuales, ya sea por texto, hojas de cálculo, observación directa, con el fin de que pueda presentar un borrador de la lista de actividades que se deben llevar a cabo en construcción de un proyecto seleccionado. ¿Vale? Dice, con esa información, ¿qué se debe hacer? Pues organizar en forma lógica, por lo menos 60 de esas actividades investigadas, una estructura de desglose de trabajo, ¿sí? Asignando de manera preliminar y de acuerdo con sus investigaciones las cantidades de obra que resulten de su indagación y una duración provisional de cada una de ellas. Es lo que se debe hacer. Recuerde que las actividades se presentarán en esa unidad, se trabajarán durante todo el semestre. 2, de acuerdo a la información obtenida anterior y el material, representar la estructura de desglose de trabajo en un diagrama de Gantt. Observar los resultados y las conclusiones. Pues habíamos hablado de que se debía hacer la EDT como tal, el que parece como un mapa conceptual, ¿sí? Con los paquetes de trabajo y ya las actividades. Ahora pues se representa un diagrama de Gantt que es el que les estoy mostrando, o bueno, que les mostré ahí en el Excel, ¿no? Acá. Perdón. No, en el project. Que es pues con las flechitas, mirar las actividades, las predecesoras. Eso es a lo que se refiere ahí. ¿Listo? Y este está pues para entregar, démosle acá, perdón. Ese está acá en, se me perdió. Programación de obra. Y ese dice que está para entregar mañana. Mañana. Yo ya les había hablado de que debían trabajar en la EDT, ¿sí? Como tal. De pronto lo que sí no han trabajado o es en el diagrama de Gantt como tal, pero pues les puedo dar unos días más, por ahí hasta el miércoles, porque obviamente pues ya esto ya les había hablado de hace 15 días, de que debían ir buscando y desarrollando esa EDT. Y de igual forma esa EDT les va a servir para la otra que es de presupuesto y contratación en la unidad 1, ¿sí? Que es esta misma esquema de división del trabajo o la misma de la EDT. Y esa también está para entregar mañana. Entonces, lo único que se debía anexarle acá a esta EDT, un segundo, la guardamos por acá. A ver, se me perdió. No creo que no está. Ah, sí, acá está. Y esa, lo único que se había que añadir acá era, bueno, lo mismo, la secuencia lógica, los capítulos de obra, actividades de obra, acá. Esta parte se le debe añadir. Una vez analizados estos componentes y en sus palabras deberá exponer en qué consiste cada componente anterior relacionado, por qué es necesario relacionarlo y cómo se obtienen datos relacionados en el cuadro del presupuesto presentado. ¿Listo? Dice, el trabajo deberá ser concluido con sus propias palabras exponiendo sus ideas acerca de la actividad. Entonces, obviamente, esto es lo que se le agrega además, ¿sí? Que ustedes digan con sus palabras qué representa cada uno de los paquetes que ustedes colocó. Entonces, digamos, preliminares, ¿en qué consta de preliminares? Y obviamente yo tengo que hacer unos estudios, unos diseños, una localización del terreno, un replanteo. ¿En qué consiste eso? ¿Sí? O sea,
en sus propias palabras. Eso es a lo que se debe hacer, ¿vale? Es eso lo que se le adiciona ahí. Entonces, prácticamente es un trabajo y un poquito para 2 asignaturas. ¿Listo? ¿Sí le comentaste a Haider eso? En esas estoy, mi profe. Ah, listo. Ok. Bueno, muchachos, entonces, Profe, eso es lo que... Señor. o sea, su merced desea que, bueno, esto está para el mañana que es 27 de agosto, pero su merced nos va a ampliar el plazo hasta el 27, hasta el miércoles que Hasta diga, el que es miércoles, como, hasta el miércoles porque yo ya como les había 30, hablado de la EDT. miércoles 30, sí. Miércoles 30, sí, dejémoslo para el jueves 31. Ahí está. Pero diga que Para- haría actualizar las fechas en la aula, ¿cierto, profe? Sí, yo ya las actualizo. Listo, profe, entonces Por le ejemplo, agradezco, muchas gracias. esta vamos a Muchísimas gracias. ampliarla. Vamos a entrar a ingresar acá, a ver todos los envíos, seleccionar, ampliar plazo, ir a los seleccionados y la dejamos hasta el 31 de agosto. Listo. Lo mismo para esta que es la otra, la de la segunda, que es esquema de visión del trabajo, que es la de presupuesto, le vamos a ampliar la fecha. A ver, hasta el 31. Listo. Entonces, ojo que ya les quedó ampliado el plazo, pero aquí les sigue diciendo que se cierra mañana, pero ustedes acá pueden verificar que el plazo quedó ampliado. ¿Listo? Aquí mire, lo mismo, plazo hasta el jueves 31. ¿Listo? Eso es, ya como les digo, es el mismo que se maneja. Bueno, ¿qué vamos a revisar Profe, discúlpame, hoy te ¿sí? preguntas, si ampliaste para los dos o para una sola? No, para ambas. Por eso les mostré, mira. Esta es la de programación de obra, ¿sí? Y ya está aquí ampliada, mira. Y esta es el curso de presupuesto y contratación, la unidad 1, la actividad de esquema de visión del trabajo. Está aquí ampliada, o sea, pues acá se ve que cierra mañana, pero para ustedes tienen una ampliación que sale acá hasta el 31 de agosto a las 11:59. ¿Listo? Ahí quedó ampliado. Bueno, entonces ya les comentaba pues que en programación de obra vamos a ver algo de nivelación de recursos. En presupuesto, y contratación, obviamente ya nos cambia para la segunda unidad. Sí, en esta primera pues ya hablamos de los conceptos básicos de costos y presupuestos, de todo lo que tenía que ver con costos variables, costos fijos, con costos directos, costos indirectos, que eso fue lo que hablamos pues en clase, ¿sí? Y pues ya entramos como a la medición de cantidades de obra. Entonces, obviamente, para esta unidad que vamos a utilizar estas 4 semanas, vamos a mirar los temas de determinación de actividades en obra, de medición de cantidades de obra, de cuadro de actividades, de formatos de cantidades de obra, ¿sí? Algunos ejemplos, bueno, aquí hay unos recursos que de pronto pues esos ya no los ven, y como tal no han colocado la actividad para desarrollar, pero es una actividad de cantidades de obra. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en cantidades de obra? Vamos a mirar este primer tema, que es la identificación de cantidad, de definición de actividades. Listo. Entonces, ahí es donde debemos decir nosotros por dónde iniciar, ¿cierto? Entonces, debemos mirar qué actividades debemos desarrollar primero.
qué equipos yo voy a necesitar, qué cantidad de personal yo voy a necesitar para desarrollar el proyecto, la actividad. Entonces, por ejemplo, acá dice, en este apartado trataremos de dar una guía rápida de cómo identificar las principales actividades dentro de un proyecto, así como identificar sus principales características, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá dice, parámetros de inicio. Una vez definido el plan del proyecto, se debe realizar una verificación adecuada de toda la información que tengamos, ¿sí? Que esté disponible para definir la forma en que se debe ejecutar un trabajo dentro de un proyecto. Entonces, una primera forma de identificar las actividades, pues es descomponer el proyecto en partes fundamentales y a su vez estas partes dividirlas en partes constituyentes hasta llegar al nivel de la actividad necesario para ser ejecutadas, como pues podemos ver en la siguiente gráfica. Entonces, si se acuerdan, aquí nosotros, o sea, si se acuerdan y si desarrollan ahorita el ejercicio, pues se pueden dar cuenta cuáles son esos capítulos que tienen el proyecto. Entonces, aquí está un esquema del desglose del trabajo, una EDT, ¿sí? Estructura de desglose del trabajo, como le quieran decir. Y obviamente, pues acá podemos ver la construcción de una unidad sanitaria, pues tiene una construcción de una caseta como tal y una construcción de un pozo séptico. En cada una de ellas, pues obviamente en la construcción de la caseta tenemos algunos preliminares que vamos a encontrar unas actividades de, digamos, de localización, de replanteo, de algunos estudios, ¿cierto? Vamos a encontrar la estructura que se va a colocar, qué tipo de estructura, la mampostería, ¿cierto? En qué la vamos a realizar y por último, pues algunos acabados. A su vez, en algún paquete, en este paquete de la estructura, pues vamos a encontrar que debemos realizar algunas vigas y unas columnas, hacerle el respectivo análisis. ¿Listo? Entonces dice, de esta forma de llegar a determinar las actividades se ha definido como un esquema de desglose de trabajo que se le conoce como EDT o en inglés WBS. ¿Listo? Esta metodología pues busca desagregar el proyecto en las partes constituyentes con el fin de poder organizar las diferentes actividades, insumos, productos de acuerdo con las necesidades de cada nivel de aproximación. Dice, para poder darle alcance a esa división del proyecto y poder determinar con certeza las actividades que se deben ejecutar dentro de cada capítulo y subcapítulo, nos debemos basar en la información técnica disponible, la cual nos indica las necesidades propias del proyecto, que son una expresión de las necesidades del cliente. Ahí nos va a entregar, mire, ustedes me entregan esto, yo les doy este proyecto, ustedes con estas especificaciones, ustedes me entregan esto, realicen su estructura de desglose de trabajo, miren cómo van a trabajar, pero pues este es el resultado, el producto final que yo quiero. Esta información técnica pues se encuentra concentrada en dos grupos, en los planos y en las especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces ahí miramos todo lo de calidad, miramos qué es lo que vamos a desarrollar y de acuerdo ahí pues obviamente vamos a realizar nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces dice, una vez consultada esa información preliminar, para el mismo caso de la unidad sanitaria, podemos identificar en los planos que tanto vigas como columnas se deben construir en concreto reforzado, mientras que las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales se basan en normas de construcción técnica que rigen nuestro país, nos indica que la resistencia debe ser de por lo menos 3000 PSI. ¿Sí? Entrelazando estas dos informaciones podemos concluir que una actividad que se llama vigas la podemos dividir en dos actividades principales. ¿En cuanto a qué? En cuanto al concreto y el acero. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde nosotros debemos sacar como principalmente esas actividades de obra como tal. ¿Listo? Entonces, ahí es donde yo sé que voy a realizar. Por ejemplo, les pregunto, bueno, ¿qué se necesita para la construcción de un muro? Entonces, dígame, ¿qué actividades pueden sacar de ahí? Alguien que me comente.
Materiales. Por eso, actividades. Vamos a hacer en bloque, No se le escucha, profe. instalación. ¿Cómo? Profe, ¿nos puede repetir que no se le escucha? Bueno, ahí me escuchan. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces ahí era lo que les comentaba, o sea, que ustedes me digan qué actividades van a desarrollar. Por ejemplo, me están diciendo materiales. Bueno, eso es como un recurso para desarrollar la actividad. Mientras que si yo digo, no, debo hacer debo hacer el mortero. Entonces voy a hacer cierta mezcla a ciertas especificaciones. Debo, ¿qué realizo después? Entonces, voy haciendo la instalación de, ya sabe, o sea, de ladrillo o de bloque según las especificaciones. ¿Qué otras actividades puedo encontrar en una construcción de un... En un muro, pues, en una mampostería también podría ser el pañete, el revoque. Exacto. Entonces, esas son las actividades que yo puedo identificar. Otro ejemplo, para construir una zapata. ¿Qué necesito ahí? Primero se debe hacer pues la excavación, una de las dos, para hacer la zapata, la excavación. Seguidamente la armada del hierro, lo que es el acero, luego la instalación de de las nuevas canastas, y luego la preparación del concreto y luego el vaciado del concreto dentro de la misma zapata. Bueno, entonces esas son las actividades que yo identifico respecto a un paquete de trabajo, o bueno, a un capítulo de trabajo que yo tengo. ¿Cierto? Entonces, si me habla de concretos, pues yo debo saber qué tipo de concreto colocar. De ahí ya sé qué actividades debo desarrollar, ¿cierto? En la parte eléctrica también, digamos, ya sé qué tipo de actividades desarrollo según las especificaciones que tenga, ¿no? Todo eso depende de esas especificaciones, ¿vale? Bueno, acá se habla de la universalidad, de la objetividad, ¿sí? En cuanto a la universalidad, pues expone que cada actividad debe ser representativa para el proyecto. Si bien es cierto que se debe buscar ser lo más preciso en el momento de definir las actividades, estas deben poder ser analizadas en otras partes del proyecto. ¿Listo? En cuanto a la objetividad, pues es una característica que denota la claridad al momento de escribir la actividad, ¿sí? Entonces yo debo decir lo siguiente, mire, un ejemplo. Instalación de acero PR número 60. Entonces, bueno, dice, la actividad podríamos exponerla como un suministro en una instalación de acero. ¿De qué? De refuerzo longitudinal para vigas de cimentación de qué diámetro, de media y de varillas de 6 metros. Ahí nos dice, esto nos daría a entender que su unidad de medida deben ser en metros lineales, porque obviamente se está cobrando así, o varillas, por otro lado, que solo se utilizan para vigas de cimentación y en varillas de media, ¿sí? Lo que perdería validez por otras partes de la obra y otros diámetros de varilla. Una forma menos compleja de exponerlo, pues sería suministro e instalación de acero de refuerzo PR60. Es como se coloca. Entonces, la mayoría, pues se coloca, como esto ya está estandarizado, pues se le da una medida. Esa medida, digamos, ya está en kilogramos, pues obviamente ya, según lo que usted la pida, pues se hace la conversión y se coloca ahí de ese acero. Dice, de esta forma menos compleja de describir la actividad, podemos identificar factores más comunes a diferentes diámetros de refuerzo en distintas ubicaciones, vigas o columnas, y probablemente su unidad de medida puede ser el kilogramo, que es común a diferentes diámetros. ¿Listo? Entonces, démosle un segundo.
Bueno, continuando, entonces, obviamente, vamos a encontrar el acero en kilogramos y obviamente la unidad, pues ya cuando la coloquemos en nuestro proyecto para cobrarla, pues obviamente hacemos la conversión, no importa que sea de 3/4, de 3/8, de media, entonces hacemos la conversión, yo ya sé cuánto pesa una varilla y obviamente la coloco ahí, entonces utilicé, digamos, 100 kilogramos de varilla, 103, 104, y eso es lo que le voy a cobrar al cliente según lo instalado, ¿listo? El criterio de unidad, pues obviamente ya lo hemos hablado. Dependiendo de la actividad que realicemos, pues obviamente nosotros vamos a cobrar en metros cuadrados, metros cúbicos, kilogramos, metros lineales. ¿Se acuerdan que les comenté que el transporte lo cobramos por metro cúbico por kilómetro transportado? Que en algunos casos, digamos, algunos dice excavación o transporte de material excavado, entonces ese es después de cierto kilometraje, entonces empieza a cobrar, entonces dice mayor a 6 digamos, kilómetros de transporte, entonces ya se tiene un ítem para cobrar esa actividad. Y se tiene que decir, bueno, cuánto es el kilometraje después de eso. Listar listas de actividades de las entidades. Entonces, obviamente, pues debemos mirar qué tipo de actividades tenemos y formar un listado, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, en muchos casos las entidades, generalmente del orden público, han tratado de homogenizar las actividades a realizar dentro del proyecto generando listas de actividades con sus respectivas unidades de medida y su costo representativo por unidad de medida. Esos pues han sido a gran ayuda a los constructores con el fin de tomar parámetros técnicos de partida basándose en los análisis realizados con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahorita los entes gubernamentales? Pues que obviamente, dependiendo de ciertas actividades, de ciertos procesos constructivos que se realizan, pues obviamente ellos se estandarizan como un precio base, ¿sí? En qué unidad se cobra. Y obviamente, pues eso es como un referente, ¿no? Ya se decide si, digamos, el proyecto, pues se puede a otros precios debido al cambio, ¿sí? En costos de, digamos, de concreto, de acero. Entonces, dependiendo de esos materiales, pues obviamente eso va cambiando, no, es como un referente, ¿no? No quiere decir que con esos precios que se manejan en las gobernaciones, pues obviamente uno tiene que siempre hacer sus proyectos, si no es un referente, ¿vale? Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces en la siguiente clase pues vamos a continuar, ya como les digo, la primera va a ser nivelación de recursos para programación de obra y para esta va a ser algunas mediciones de cantidad de obra. Entonces vamos a mirar, vamos a tener unas imágenes de unos planos y vamos a mirar cómo los sacamos y cómo hacemos para medir, ¿sí? Para sacar cantidades de obra. ¿Listo? Entonces, por eso aquí hay un cuadro de actividad de obra, formatos de cantidades de obra y algunos ejemplos. Vamos a revisar, por ejemplo, acá este recurso. A ver. A ver. Perdón. Bueno, entonces, por ejemplo, acá hay un cuadrito de cálculo de cantidades generales de obra. Entonces, yo puedo acá colocar, bueno, el número del ítem según los ejes que yo tenga, el recinto donde voy a estar ubicado, ahí puedo decir que un largo, piso, techo, ¿sí? Un ancho, entonces dependiendo de eso yo voy colocando las medidas, voy haciendo cálculos, perímetro que se maneja, una altura promedio,
un área de alzado, unas puertas, ventanas, si tiene closet, vanos, y en total, pues obviamente se analiza. Aquí, pues obviamente la unidad de medida en las que lo voy a tener, un área real, ¿sí? De revisar de que cuánto me da, y en observaciones, pues obviamente yo voy a colocar de qué tipo. Entonces ahí está en generales, acabados, sí, tengo pañete para muro, enchapes, pintura, pisos, guardaescobas, cielos rasos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Pues obviamente están mezclados muchas cosas, pero que dependen de una actividad de acabados, ¿no? Para vigas, entonces yo obviamente vigas de amarre, voy a tener un volumen, me imagino que de concreto. Entonces obviamente yo voy a sacar con esas unidades voy a sacar ciertas cantidades en cuanto al alto, el ancho, la longitud, el volumen. En cuanto a los aceros, pues obviamente, ya como les digo, es cuando lo tenga por peso, la cantidad de varillas que voy a utilizar, la longitud, ¿sí? Lo mismo, bueno, aceros transversales, aceros longitudinales. Entonces yo voy a sacar todos esos cálculos dependiendo del sitio donde yo esté, ¿vale? Bueno, aquí hay como... Estos son unos, bueno, que se dejaban. ¿Vale? Listo, muchachos. Voy a cerrar acá un poquito. Bueno, como ya les decía, en cuanto a patología de la construcción, obviamente estamos revisando toda esa parte de las patologías, pero ya como les comentaba, hay una actividad que ya deben ir desarrollando. No sé si ya hayan encontrado dónde poder realizar la primera actividad, porque pues ya ahorita como entran en el segundo mes, entonces ya debemos hacer ese diagnóstico, ¿sí? Recuerden, conceptos generales de las patologías, pues ya está para el 3, a los 8 días a los 5 días debemos entregar este trabajito. Bueno, aunque no tiene ahorita el temario, me toca preguntar qué pasó, que no tiene el diagnóstico de intervención de estructuras, ¿vale? Se me quedó el mouse como sin batería. Y pues ya entraríamos a mirar esta unidad 2, que es donde se debe entregar pues el informe preliminar que ya les había comentado. Este no en la semana 6, sino en la semana 8, ¿sí? Este es en la semana 8, se debe entregar ese informe, más o menos. Ya hablamos, esta fecha sí está, creo, es el 17 de septiembre, esa ya es semana 8, entonces ya tenemos... que estamos con más o menos como a 21 días para entregar esa parte. Revisar pues un poco de criterios de intervención de estructura, reparación de superficies, ya como les digo, o sea, tiene demasiadas diapositivas, esos son temas largos, entonces, pues obviamente vamos mirando la próxima semana, bueno, la próxima semana no, sino en la próxima clase. En unos 20 minuticos revisamos sobre esta evaluación de patologías en estructuras de concreto, que yo ya les había dado algún avance de esas patologías y de los procedimientos que se realizaban, ¿no? Y hacemos una pequeña inducción para esta intervención de estructuras, preparación y reparación superficial de estructuras. ¿Listo? Que son 2 temitas para poder terminar con esta unidad 2. Sí, es muy corto, digamos, como tal los temas que están ahí, pero pues obviamente son hartas diapositivas en las cuales se encuentran pues esa información. ¿Listo? Pues no olvidar que ya se debe entregar conceptos generales hasta este domingo el 8.
Y este, pues, miramos a ver por qué ahí no hay, le comento quién es el docente. Ah, el ingeniero Belisario. Porque está activo, pero no tiene temario. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que los dejo por hoy. No sé si tienen alguna duda. Profe, discúlpame, es que no sé si de pronto el lunes se van a reunir, no sé si dijiste algo, no escuché, Sí, discúlpame. sí, el lunes tenemos clase. El lunes continuamos con clase. Listo, sí, señor. ¿Listo? Entonces, yo les envío la invitación. Recuerden que es a las 7, de 7 a 9. Entonces, yo les envío la invitación nuevamente al correo. ¿Listo? Y pues me imagino que Jair te la comparte, ¿cierto, Paulita? Sí, señor, mi profe. Sí, señor. Ah, listo. Vale, vale. Entonces nos vemos, muchachos, el lunes en clase nuevamente. Seguimos. Vamos a tratar de trabajar así, pues revisamos. Yo creo que de pronto el lunes, si no estoy mal, bueno, miramos lo de nivelación de recursos y ya la siguiente clase vamos a revisar lo del proyecto. Vamos a mirar cómo descargarlo, cómo instalarlo, cómo tener nuestros computadores. Recuerden que eso es una extensión de Microsoft, entonces es como un Word, un Excel, pero pues obviamente es una extensión de eso y depende de la versión que tengamos, pues obviamente a veces crea como conflicto con eso porque pues no se tiene como digamos la licencia, pero se puede instalar. ¿Listo? Entonces, Mi muchachos, profe, estas clases ya no quedan guardadas, ¿cierto que no? ¿cómo? Estas clases quedan guardadas, ya no, Pues ¿cierto? se supone que quedan Se guardadas, supone que sí. Ah, bueno, listo. pero se están eliminando. Yo voy a tratar de subírselas a mi canal de YouTube que tiene el correo de la universidad, porque pues ahorita estaba intentando tratar de una vez, digamos, como transmitirlo, pero no sé por qué no me dejó para que quedara, digamos, en YouTube, para tenerla ahí, que la para puedan, que quede puedan ingresar. Sí, para sino que que no, quedara grabado directamente. sí, sino que En no me directo. dejó, no sé ahorita por qué no me dejó hacerlo, la verdad, lo que les comento, no me dejó Profe, hacerlo. ¿Cómo? profe, ¿me puede recordar cómo es que se llama el programa, la extensión de Microsoft que estaba hablando, profe? Project, Ah, ya se llama entiendo. Project, ¿listo? Bueno, señor, Bueno, gracias. vale, muchachos, entonces nos encontramos el lunes, ¿listo? Gracias, Listo. ingeniero. Sí, Buenas señor, tardes. gracias. Profe, ¿cómo se llama el canal Todos. de YouTube? ¿Cómo? ¿Cómo es el canal de YouTube? ¿Cómo se llama? Ya les muestro, pero es que no he podido subir las videos. Déjenme acá, les muestro, porque ahorita me ingresó fue mi personal. A ver, compartir. Entonces, se supone que yo le doy desde acá, desde mi cuenta, le digo YouTube, pero me aparece es mi personal. Entonces me toca es cambiarle ¿cómo fue que lo hice? Cambiar de cuenta. Ah, acá está. Le digo en esta y aparece, bueno, mi canal es con este. Acá sale. ¿Listo? Entonces ahí les voy a subir todas las tutorías para tenerlas. Ahorita me pongo precisamente a eso para poderlas subir. Ahí van a aparecer con fecha y todo eso, entonces voy a tratar de subirlas ahí. ¿Listo? Entonces este es el canal. Creo que así lo pueden buscar, no sé. La verdad, miremos a ver por otro lado. Que este sale en la cuenta personal, no en la, bueno, digámosle desde esta, a ver si yo le digo para buscarla, pues me imagino que debe aparecer esta es, voy a tratar de que cambiarle como la foto, la imagen de algo de la escuela para que ustedes la tengan y ahí se suscriben y ahí van a salir, me imagino que los videos.
porque pues obviamente el video que yo tengo pues está oculto, entonces únicamente yo lo puedo ver acá, este video, no, perdón, está público, pero pues no, ahí no debería salir, ¿no? Pero no sale, no sale, son otras cosas. Listo, entonces ahí se suscriben y obviamente pues ahí van a quedar las tutorías. O sea, ahorita me pongo a descargarlas y a subirlas allá, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces feliz tarde, nos encontramos el lunes. Listo, profe, feliz tarde. Bueno, Pablito, que estés bien. Chao, hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Buenas tardes, profe. Luego, profe.